Muy pero muy bienvenida a este episodio número 7 del podcast Empodera tu Ser para mamás ovejas negras. En este camino hacia la maternidad consciente, hacia la conciencia de nosotras mismas y hacia encontrarnos y empoderarnos, quiero hablar de un tema muy pero muy fantástico y que cuando logramos llegar a comprenderlo, podemos transformar nuestra vida por completo. Porque como siempre les digo, siempre el primer paso para el cambio es reconocer que hay un problema y cuál es esa raíz del problema. Para luego, cuando hacemos consciente de eso, podemos tomar cartas en el asunto, podemos hacer cambios, podemos sanar, pero siempre hay que ser conscientes de que eso está ahí, cuál es la raíz. Y hoy quiero ir a un tema fantástico y que muy pocas personas tomamos conciencia de esto, y son las lealtades inconscientes. Esa repetición de patrones que todo el mundo llama, eso de repetir patrones es ser leal a nuestro clan familiar. Y hoy, desde el punto de la psicogenealogía, quiero explicarte cómo sucede esto. Nosotras compartimos el ADN de nuestro clan familiar, de todas las personas que son parte de nuestra familia. En nuestro ADN está la información de nuestro clan, de todos y cada uno de nuestro clan. Pero las experiencias en nuestra vida va a depender de aquello que hayamos venido a hacer al mundo, de eso que venimos a sanar. Quiero decirles que estas lealtades son muy silenciosas, están ahí dictando nuestra realidad de manera muy inconsciente. Y como siempre les digo, es necesario hacer consciente lo inconsciente para transformarnos, para empoderarnos y para liberarnos de aquello que nos está limitando en nuestra vida y poder tomar decisiones desde la conciencia hacia una vida más plena, más alineadas a nosotras y construir una vida que sea más nosotras y menos de los nuestros. Estas lealtades inconscientes siempre suceden, no crean que nos suceden a algunas personas y otras no. En el árbol genealógico venimos a este mundo porque hay cosas que resolver, hay cosas que sanar. Todavía hay emociones, hay frustraciones y hay cosas sin resolver en nuestro plan familiar. Y cada persona que viene a formar parte de nuestra familia siempre viene por algo. No es casualidad de que todos lleguemos al mundo. Puede ser que los embarazos puedan ser planeados de manera consciente y esperados o de manera muy inconsciente, pero eso también es esperado. Nunca viene nadie por casualidad a formar parte de nuestra familia. Siempre es esperado y es perfecto para que pueda contribuir al proceso de evolución de nuestro clan familiar. Y desde este punto quiero hablarles un poco desde mi experiencia y mi historia. Como ya les conté, a mis 11 años tuve una herida muy profunda y un deseo profundo de querer morirme. Y obviamente no di con esto y viví de manera inconsciente durante más de 17 años hasta que di con ese punto y tuve la información que necesitaba tener. Tengan en cuenta que la información llega cuando estamos preparadas para hacer algo con ellas, cuando estamos preparadas para abrirnos a la sanación, para hacer los procesos correspondientes, para estudiar, para hacer terapia. Siempre que estamos preparadas, la información llega. Las personas, los maestros llegan, los mentores llegan. Siempre la información llega cuando nosotros estamos listas. Siempre vamos a vivir de manera inconsciente hasta que estemos listas para hacer ese proceso. A mis 11 años tuve un deseo profundo de querer morirme y no sabía cómo, por qué, dónde. Como ya les dije, yo le conté esto a mi madre y mi madre obviamente no supo qué hacer. Hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo y de manera consciente no me había pasado nada que me diga tiene un motivo por el cual sentirse así. No había nada en mi vida que me hubiese hecho despertar ese dolor. Mi madre no entendía mucho y obviamente como fue una madre que no tuvo a su madre, esa presencia pero ausencia emocional era algo que marcaba mucho en mi infancia, en la adolescencia y en mi edad adulta. Lo único que desde la adulta herida siempre le eché culpas a mi madre porque nunca me dio lo que, entre comillas, yo esperaba que me dé o lo que yo necesitaba. Y en realidad todo es perfecto. Hoy en día puedo tomar la conciencia de que esa insolencia de querer acusar, apuntar con el dedo acusador a los que están detrás nuestro, es una insolencia y es algo que nos hace escapar y poner en el modo víctima en vez de hacernos cargo de nuestra vida, de nuestras experiencias y de, sanar. Decir qué me pasa en mi vida, me hago cargo de esta herida, tuve mis experiencias, pero yo puedo hacer las cosas diferentes. Y en ese punto
es el que quiero que tomamos conciencia todas para poder en conjunto, desde este podcast y muchas herramientas que voy brindando, para que también puedan tomar esa conciencia. A mis 27, 28 años pude dar con una herida de mi abuela. Cuando me metí un poco más en esto del desarrollo personal, de las terapias, de la sanación, yendo a biodecodificación, haciendo terapias transgeneracionales, estudiando en cursos como terapeuta en psicogenealogía, árbol genealógico, abriéndome registros akáshicos, pude dar que era doble de mi abuela, que era leal a mi abuela, que vine a reproducir en mi vida experiencias, despertando esas emociones, esos dolores que mi abuela no supo qué hacer en su vida y nunca terminó de sanar. Y así funcionan las lealtades, muy inconscientemente. A mis 11 años se me despertó una herida a raíz de que mi abuela a sus 11 años perdió a su madre. Como toda niña, perder a su madre fue algo muy doloroso y desgarrador, de lo cual mi abuela continuó con su vida, pero nunca pudo hacer ese proceso de sanación. Y me imagino que no debe ser fácil transitar un duelo y quedarse con ese vacío, con ese dolor muy profundo. Y claro, desde la inconsciencia y desde las herramientas que tenemos, hacemos lo que podemos con eso que estamos sintiendo. A cada una de nosotras nos pasa de que afrontamos las cosas y las experiencias de vida desde el amor como podemos y tratamos de hacer las cosas correctas, hacer las cosas desde el amor para nosotras y para nuestro entorno. Pero mi abuela nunca resolvió esta herida y yo vine a hacerla consciente. Mi abuela en sus experiencias de vida no supo ser madre. A raíz de ese dolor desgarrador de haber perdido a su madre, asoció la maternidad como causar dolor a sus hijos. Ella era una hija que estaba sufriendo muchísimo, no solamente por la pérdida de su madre, sino porque el contexto familiar, la relación con su padre, todo eso también era muy desafiante para ella, y sé que tuvo una historia muy, muy compleja. Y después agarró para aislarse de su familia, la depresión, el vacío la llevó a los vicios, a buscar vacíos con hombres, teniendo sexo casual. Después su vida continuó con varias experiencias, tuvo una relación con mi abuelo, llegaron mi madre y mi tío, y ella no supo afrontar la maternidad y decidió abandonar. Inconscientemente, y quiero que tomen conciencia de que como esto es muy silencioso y que muchas veces actuamos desde lo que creemos que es correcto, pero en realidad de manera inconsciente. Ella asoció la maternidad como el hacer sufrir a sus hijos. ¿Y qué hizo? Tomó la decisión de abandonar para no hacerlos sufrir. Claramente en la vida de estos niños, de estos bebés, vivir y crecer sin su madre es algo desgarrador. Lo cual, el amor de la madre, el apego hacia la madre es algo fundamental. Esos niños crecieron sin su madre, sin esa energía femenina, obviamente con sus heridas, con sus dolores, y se fueron desarrollando. Mi madre hizo algo muy distinto en su clan familiar, que fue no abandonar. Mi madre hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo, pero no nos dejó. Se hizo cargo de nosotros, desde el amor y desde su carencia, sus dolores, sus heridas que claramente estaban ahí, porque se crió sin su mamá. Nunca jamás pudo llegar a entender por qué esa mujer se fue. Mi abuela, de manera inconsciente, pero fue así, fue como aislada de la familia. Nadie nunca habló de ella, no se hablaba de su historia, era un tema tabú. Claramente porque había mucho dolor detrás, ¿no? Detrás, y nadie sabía lo que había detrás de esa mujer que sufrió la pérdida de su madre y todo el estilo de vida que habrá tenido antes y después de ser ella madre también. Pero es muy importante que puedan tomar conciencia de cómo las lealtades inconscientes se van de generación en generación y de manera muy silenciosa. Podemos tener lealtades y repetir los mismos patrones, o podemos tener lealtades y hacer totalmente lo opuesto, o podemos tener lealtades y compensar ese dolor en la familia, por ejemplo con una profesión. Y esto no me quiero meter mucho en profundidad, pero es algo muy complejo y es lindo cuando tenés la información correcta.
En esto hablo un poco más con profundidad para abrirnos a la sanación y al entender esto con más profundidad en mi programa, Mamá Empodera tu Ser. Pero quiero que vean cómo las lealtades inconscientes se repiten de generación en generación. Si miramos a las madres de nuestro clan familiar, vamos a ver ciertos patrones que son o iguales o totalmente lo opuesto. Y acá es donde quiero ir. A mí me pasó, y Empodera tu Ser surgió en junio del año 2024, ya casi un año de que fundé Empodera tu Ser, que empecé con mi negocio digital, con el libro. Mi hija a sus 11 años sintió ganas de querer morir. Mi hija es una persona que no demuestra muchas emociones, que es un poco fría. Mi hija no llora delante de muchas personas. Y un día vino llorando y me dijo: mamá, no sé qué me pasa, pero me quiero morir, no quiero vivir más. Y me vi repitiendo la misma historia. Claramente, yo desde mi proceso de desarrollo personal, desde todo lo que he crecido como persona, como mujer, como madre, todas las herramientas que he adquirido, de toda la transformación interna que he hecho, dije: yo tengo que estar. Yo en ese momento estaba trabajando en una pizzería, la cual hacía más de 9 años que estaba ahí, y dije: yo tengo que estar con mis hijas. Y acá vamos a algo que nos pasa a todas las madres. Necesitamos trabajar para traer el plato de comida y hacernos cargo de las responsabilidades, ¿no? Proveer a nuestra familia. Creo que es la realidad de la mayoría de las mujeres hoy en día, y hay casos que no, pero esta era mi realidad. Y este trabajo dependiente me llevaba muchísimas horas de mi día. Me iba 10 horas en el día y que estaba fuera de mi casa. Claramente el cansancio, llegaba a mi casa cansada, a veces no quería ni que me hablaran las niñas, el estrés de los clientes, de las responsabilidades, muchas cosas, yo siendo madre sola también. Y dije: yo tengo que estar. Mi hija me dijo eso, automáticamente al otro día esto me quedó resonando, quedé muy afectada claramente, vi cómo se repetía el mismo patrón nuevamente y decidí renunciar a mi trabajo. Al otro día renuncié a mi trabajo y me dediqué a estar presente para mis hijas. Claramente el dinero de la liquidación, empecé a estudiar otro curso, empecé con Empodera tu Ser, escribí mi libro, estaba comercializando mi libro en redes sociales, empecé a aprender de marketing y con todo lo que implicaba tener un negocio digital. Pero ahí empezó la transformación y ahí empezó el por qué yo empecé a ayudar a madres. Porque de mi propia transformación me sentía capaz de guiar la transformación de otras mujeres. Y porque en honor a las mujeres que estuvieron detrás de mí, que no supieron ser madres conscientes, que no pudieron sanar sus heridas, que vivían frustradas, que nunca se empoderaron, que nunca tuvieron esa vida significativa, que no conectaron con el poder femenino y con el poder de su esencia, con quien eran realmente. Y en honor a esas mujeres y a todas las mujeres que estamos en este mundo, maternando desde el amor, todas esas mujeres que nos rompemos para volver a construirnos con la maternidad, en honor a todas esas personas y a todos esos niños que están ahí creciendo en su proceso de evolución, en honor a ellos nació Empodera tu Ser. Gracias a que mi hija tuvo la capacidad de llevar a palabras y que yo había hecho un proceso muy transformador interno, pude estar para ella de manera distinta. En el momento mi madre no me entendió. Claramente, renunciar a mi trabajo traía muchos miedos, era un trabajo de mucha seguridad durante muchos años. Mi madre no me entendió. En su momento, capaz que desde el amor, desde el querer acompañar a mi hija, de querer hacer las cosas para que nosotros estemos bien, cómo voy a dejar un trabajo, muchas cosas que obviamente vienen detrás de las decisiones, que son los miedos. Y las personas que nos quieren también les genera un poco de miedo a nuestras acciones. Pero yo dije: yo tengo que estar, porque yo no quiero ser el tipo de madre que yo tuve, y obviamente amo a mi madre y honro sus experiencias de vida, pero yo quería hacer las cosas diferentes. Y yo quería estar para mi hija. Y les aseguro que esa decisión que tomé de renunciar y de estar 6 meses trabajando desde casa, empoderándome, trabajando en mí, seguir estudiando, estando para ellas, compartir tiempo de calidad con ellas, estar presentes, darles amor, acompañarlas, dio un giro de 180 grados en la vida de mis hijas. Por eso hoy fomento la maternidad consciente, por eso hoy fomento el que hagamos consciente nuestras heridas, nuestras lealtades, porque podemos hacer las cosas diferentes. Mi hija con 11 años
le ganó a los ataques de pánico, le ganó la ansiedad. Mi hija con 11 años soportó toda esa tormenta y la venció. Y claramente yo estuve a su lado fomentando eso, porque no quería ver cómo se repetía la misma historia. Porque yo me quise hacer cargo de eso, porque yo decidí hacer consciente que a mis 11 años me pasó esto porque a mi abuela le pasó eso a sus 11 años. Y mi hija no iba a pasar por eso, porque iba a tener otro tipo de madre. Y estas lealtades inconscientes suceden con todo, con nuestra manera de maternar, con las parejas que elegimos, con nuestro estado social, con el dinero que ganamos, con las enfermedades que tenemos, con las emociones que a veces no reconocemos y no queremos hacer como que no pasa nada y vivimos de manera inconsciente, y las actitudes muy silenciosas que se despiertan en nuestra vida. Todo eso son lealtades inconscientes. Hasta nuestra profesión es una lealtad inconsciente, porque como ya les dije, podemos repetir, ser alcohólicos, drogadictos, prostituirnos, muchas cosas que pueden haber en nuestra familia que capaz que hacemos conscientes y capaz que ni siquiera sabemos esos temas tabú, como me pasó a mí con mi abuela, que nadie hablaba de mi abuela porque había sido la que abandonó, y nadie sabía lo que había detrás. Y muchas veces detrás de esas historias y de las personas que la familia quiere excluir y que hacemos que no pasa nada y nunca hablamos de esas personas, siempre se vuelve a repetir en nuevas generaciones. Esto es para que tomen conciencia de que no es casualidad que elijas a cierto tipo de hombre, no es casualidad que tengas esa profesión, no es casualidad que maternes de esta manera, no es casualidad, nada es casualidad. Y por esto, este episodio quiero que lo escuchen las veces que sean necesarias, porque es importante que puedan tomar conciencia de que las lealtades inconscientes están ahí para que alguien haga consciente las heridas y lo que nuestros antepasados no supieron sanar, ver y poder transformar a nuestro clan. Todo lo que nosotros hacemos conscientes y nos hacemos cargo, podemos liberarlo para nuevas generaciones. Y en caso de que, obviamente, cada persona llega porque hay cosas que sanar, cosas que ver, tienen sus experiencias de vida, pero también podemos acompañar desde el amor y desde la maternidad consciente. Podemos acompañar y guiar procesos a nuestros hijos, de los cuales quizás nosotros ni siquiera supimos cómo hacernos cargo. Pero ser unas mamás ovejas negras es pretender hacer las cosas diferentes. Y sé que si estás escuchando este podcast hasta este punto es porque también sos una mamá que quiere hacer las cosas diferentes. Y acompañemos desde el amor y no desde la crítica. Hagámonos cargo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestra alma, y florezcamos, empoderémonos para que nuestros hijos tengan madres plenas, dispuestas a crecer, y de ese ejemplo y de esa conciencia acompañar, guiar y ser ese molde de conciencia que queremos fomentar. Te espero en el próximo episodio para que puedas profundizar un poco más en este camino de la maternidad consciente. Te deseo una hermosa semana.